Bien. Y les voy a presentar mi pantalla. Me dicen, por favor, si se ve la presentación. Bien, ¿sí la pueden ver? Sí, profa. Profa, ¿sí? Sí. Ok. Sí, profa. Ok, perfecto. Bien. En cuanto se deje de ver, me avisan, por favor, ¿eh? Sí. Bien. Vamos a empezar el día de hoy sobre lo que son las razones trigonométricas. Ya hemos estado viendo en las tareas que hemos dejado algunos conceptos y algunos ejercicios. Vamos a reforzar ese conocimiento para que aquellos que han tenido algunos ejercicios mal hechos los puedan corregir. Ya en sus tareas les he estado indicando qué ejercicios son los que están mal, para que por favor con esta clase puedan irlos arreglando. ¿Sale? Bien, vamos a empezar. Vamos a ver lo que son las razones trigonométricas. Bien, según los ejercicios que les he dejado, una de las tareas que les dejé era que colocaran cuál era el concepto. Bien, ¿a qué se refiere este concepto de razones trigonométricas? Bueno, pues es el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. Acuérdense que estas razones trigonométricas nos sirven precisamente para la figura que ven ahí, que es el triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque en la parte del ángulo que forma, precisamente es un ángulo de 90 grados. Entonces, todos estos ángulos, estos triángulos, se llaman así porque tienen ese ángulo. Ahora, la razón trigonométrica va a ser el cociente precisamente entre los dos lados de ese triángulo. Por ejemplo, puede ser A entre B, B entre C, C entre A. Por eso aquí les indico que este es el cociente, ¿sí? Es la división. Bien, dentro de las razones trigonométricas que han estado estudiando, ya las conocemos todas. Acuérdense que es el seno, el coseno, el tangente, el cotangente, secante y cosecante. Bien, ¿cómo funciona estas razones trigonométricas para poder encontrar el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante dentro de un triángulo rectángulo? Bien, aquí va a depender del ángulo que me estén pidiendo. Si se dan cuenta, yo de este lado tengo el ángulo alfa. Entonces, si me están diciendo que este es el ángulo alfa, entonces yo debo de ver cuál va a ser el cateto opuesto de acuerdo a ese ángulo. Como el cateto opuesto, cuando yo lo tengo, déjenme le pongo mi plumita. Como el ángulo está en esta parte, el lado que está del lado contrario a ese ángulo, se llama cateto opuesto. Y el lado que tengo pegado al ángulo se llama cateto adyacente. Acuérdense siempre que el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. No sé si tengan alguna duda de cómo se llaman esos lados en este tipo de triángulo. ¿Nadie? No. ¿No? Bueno, ok. Entonces, una vez que yo ya vi que cuál es mi cateto opuesto, cuál es mi cateto adyacente y cuál es mi hipotenusa, vengo a la que son las razones trigonométricas. En estas razones trigonométricas, me dice que el seno del ángulo, es decir, como estoy hablando de este ángulo,
el seno del ángulo va a ser cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, cateto opuesto que tengo acá abajo entre la hipotenusa. El coseno va a ser el adyacente entre la hipotenusa. La tangente va a ser el cateto opuesto sobre el adyacente. La cotangente va a ser el adyacente sobre el opuesto. La secante va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente y el cosecante va a ser mi hipotenusa sobre el cateto opuesto. Así funcionan las razones trigonométricas dependiendo de dónde está el ángulo. En este caso está acá arriba, por eso el opuesto está acá. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo cambia este triángulo dependiendo del ángulo, que es este. Aquí ya no me piden el ángulo, ya no está acá arriba, ahora lo tengo acá abajo. Como el ángulo está ahora acá abajo, obviamente el opuesto va a ser el que está frente a ese ángulo, que está acá. Cambió la posición, ¿vieron? Y el adyacente va a ser el que está pegadito a mi ángulo. Sí cambió la posición a comparación del anterior, que yo tenía, que el opuesto era aquí, porque el ángulo estaba arriba. Ahora en este ahora lo tengo acá de este lado, ¿vale? La que no cambia, obviamente, siempre va a ser la hipotenusa. Y las razones trigonométricas siguen siendo lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Bien, si yo, por ejemplo, quisiera en este triángulo, que yo le pongo al adyacente, le pongo un 1, y al opuesto le pongo un 2, y a la hipotenusa le pongo un 3, por ejemplo. Y yo quiero el seno de ese ángulo, me dice que va a ser cateto opuesto, veo cuánto vale mi cateto opuesto, 2 sobre lo que vale mi hipotenusa, que en este caso es 3. ¿Vieron? Ahora, ¿qué pasa si yo regreso al anterior? Aquí digo que vale 1, aquí vale 2, y aquí vale 3. Entonces, ¿cómo funciona el seno? Voy al opuesto, aquí sería 1 entre la hipotenusa, que sería 3. ¿Vieron cómo cambió? Entonces, tengo que tener cuidado en ese aspecto donde se encuentra mi ángulo. Si está acá arriba, el opuesto es acá. Y si mi ángulo está acá abajo, entonces mi opuesto está acá. ¿Sale? ¿Cómo hago, por ejemplo, la cotangente? Dice que es cateto adyacente, en este caso vale 1, sobre el cateto opuesto, que vale 2. ¿Sale? Y así van sacando una por una, una por una. ¿Tienen duda de esto? Yo, maestra. Si no viene marcado, ¿Qué duda? si no viene marcado el ángulo, es que, por ejemplo, yo he visto los ejercicios donde no viene el ángulo. Y entonces no sé cuál es el. Por eso a lo mejor no te, a lo mejor no te dicen, no te ponen el alfa, pero en tu dibujo a lo mejor viene así. Viene solo como la curvita. Cuando viene la curvita te están indicando que ese es el ángulo principal, ya sea aquí arriba o aquí abajo. Entonces, no en todos los ejercicios viene el ángulo. Sí. ¿Alguien más? No. ¿Nadie? ¿Puedo proseguir? Sí. Bueno. Bien, si se dieron cuenta en algunos, uno de los ejercicios que les dejé precisamente era encontrar las 6 razones trigonométricas dentro de un triángulo rectángulo. Y si se dan cuenta, en algunas ocasiones me daba, por ejemplo, si yo tenía el seno, tenía yo 2 entre 3. En la cosecante me daba 3 entre 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tanto la cotangente como la secante como la cosecante son recíprocas, son razones trigonométricas recíprocas. ¿Qué quiere decir esto?
que son lo contrario al seno. Por ejemplo, en el seno yo tengo cateto opuesto entre hipotenusa y en la cosecante yo tengo hipotenusa entre cateto opuesto. En el coseno yo tengo cateto adyacente entre hipotenusa y en la secante yo tengo hipotenusa entre cateto adyacente. Y en la tangente tengo cateto opuesto entre cateto adyacente y en la cotangente tengo cateto opuesto entre adyacente. ¿Sale? Quiere decir, ¿por qué dice que son recíprocas? Porque si yo multiplico, por ejemplo, este resultado del seno por la hipotenusa, si se dan cuenta, el opuesto me va acá abajo y la hipotenusa me va también acá. Si yo los multiplico, al multiplicar, me va a dar un 1. Por eso se llaman razones trigonométricas recíprocas. Ahorita vamos a ver algunos ejercicios, cómo es que funciona esto. Bien. Profa, ¿Cómo voy a utilizar? ¿Sí, dígame? pero también esas razones trigonométricas van a ir dependiendo de la posición del ángulo, ¿no? Porque, o sea, si en la decena de A el 8 es arriba y el 10 es abajo, va a cambiar en el otro dependiendo su ángulo, ¿no? Porque ya vamos a ver si qué lado es el opuesto y qué lado es el adyacente. Exactamente, van a ir cambiando dependiendo exactamente de dónde se encuentra su ángulo. Eso sí no cambia. ¿Tiene usted razón? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Bien. Bien, vamos a ver cómo utilizo yo mi calculadora precisamente para encontrar esas razones trigonométricas. No sé si alcancen a ver mi calculadora, ¿sí la ven? Sí, sí. ¿No? ¿La que tengo en la mano? Sí. Voy a minimizar tanto. ¿No? No. Espérenme. Voy a dejar de presentar la pantalla para que puedan ver mi calculadora. ¿Ya ven mi calculadora? Súbala un poquito ¿Sí? más. Sí. Sí, ya. ¿Sí? Cuando yo quiero Sí. sacar el seno, la tangente, el seno, el coseno y la tangente, si se dan cuenta, en esta parte de aquí, vienen las tres funciones, ¿ya las vieron? Sí. Sí. Si yo quiero sacar, por ejemplo, el seno, simplemente presiono la de seno, y le pongo el ángulo que quiero, y ya le doy el igual al resultado, ¿sí? Sí. Bien. Sí. Lo mismo puedo hacer con el coseno y la tangente, pero ¿qué pasa con la cosecante, la secante y la cotangente? Esas no las tengo aquí. Entonces, ¿cómo las voy a poder calcular si en mi calculadora no viene? Bien. Por ejemplo, entonces, ¿cómo lo haría? Lo que tengo que hacer es precisamente, como el seno es lo contrario a la cosecante, lo que tengo que hacer, una reglita que me permite para sacarlo, hay dos formas, abro un paréntesis, le pongo seno, por ejemplo, de 43, cierro el paréntesis, y hay un como gorrito que dice elevado a la menos 1. Esa es la inversa del seno. Quiere decir que es el cosecante. Entonces, yo lo coloco así en mi calculadora y me va a dar el resultado que necesito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo tengo en la calculadora. Ahora. De hecho, profa, Ajá. no en todas las calculadoras te viene así, bueno, te la maneja diferente. Por ejemplo, en el caso mío, la había hecho así como usted me dijo, pero no me venía así, entonces a mí me venía diferente, como que invertida.
y al cuadrado tenías que ponerle diferente porque te aparecía una ecuación que era x elevado a la y. Ajá. Y esa era muy diferente a la de x elevado a la cuadrada. Y yo pensé que era igual, nada más le cambiabas el número. Y no, entonces te salía diferente. Ujú. Eso me Sí, pasó en el de los ejercicios de razones trigonométricas. El que venían los lados A, B y C y los puros lados no venía ángulo. Ok. Ok, sí va a depender mucho del tipo de calculadora que tengas. Si tienes de las sencillas, pues sí cuesta trabajo. Por eso esta es una de las maneras en que uno la puede sacar. Otra forma en que la pueden sacar, aparte de esta, es colocando 1 entre, vamos a hacer la misma, el seno de 43. Esa también es la contraria a la cosecante, ¿vale? Entonces, si yo lo hago así, también me sale el mismo resultado, ¿vale? Esa es otra forma, son dos de las formas en que ustedes pueden sacar la cosecante utilizando la calculadora y se funciona igual para la cotangente y la secante, ¿sale? Voy a volver a compartir la pantalla para que regresemos a nuestra presentación. Ajá. Entonces, como les estaba diciendo, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, Okay. maestra. Sí, maestra. Como les estaba explicando, una de las formas para sacar la cosecante es 1 entre el seno del ángulo que me piden, para la secante es 1 entre coseno del que me piden, y la cotangente es 1 entre tangente para el ángulo que me piden. ¿Por qué lo pongo así? Acuérdense que ya vimos en otra diapositiva, que la cosecante era la recíproca de seno, por eso pongo seno. Que el secante era la recíproca de coseno, por eso pongo coseno. Y la cotangente era la recíproca de tangente, por eso pongo tangente. No sé si tengan dudas de cómo sacarlo en la calculadora. No, maestra. ¿No? Bien. No, Les maestra. dejé algo parecido. Ah, qué bueno, qué bueno. Les dejé algo parecido a esto, en uno de los ejercicios que les di. ¿Sale? Aquí en este caso, si se dan cuenta, me está faltando algo. Para yo llenar mis razones trigonométricas, yo necesito el opuesto, el adyacente y la hipotenusa, pero yo aquí no tengo la hipotenusa. ¿Cómo sacábamos la hipotenusa? Eso ya lo vimos con el teorema de Pitágoras, ¿sale? Utilizo esta formulita que me permite encontrar la hipotenusa. Lo único que hago precisamente es sustituir mis lados, mi lado A, mi lado B, saco sus cuadrados, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, y para quitar este cuadrado, acuérdense que la operación contraria a la potencia es la raíz, por eso aquí está la raíz. Sumo, me da 25 y me da el valor de mi hipotenusa, que en este caso es 5. ¿Dudas de eso? No. ¿No? Bien. No, maestra. Una vez que ya encontré mi hipotenusa, entonces ahora sí No, ya puedo maestra. sacar mi, ¿ok? Una vez que ya tengo eso, ya puedo sacar mis razones. ¿Cuál es la razón del seno de A? ¿Qué quiere decir? Que mi ángulo con el que estoy trabajando está de este lado. Como está de este lado, entonces el opuesto va a ser este. Acuérdense que es el contrario. Este va a ser el opuesto. Y el adyacente va a ser el que está pegadito. Y la hipotenusa pues sigue siendo la misma, ¿no? Esa no cambia. Entonces, si quiero sacar el seno de A, tengo que hacer, según mis fórmulas o mis razones trigonométricas, dice que es el cateto opuesto, que en este caso sería 3, entre la hipotenusa, que sería 5. ¿Sí?
Si quiero el coseno de A, sería el adyacente, que ahora vale 4, entre la hipotenusa otra vez. La tangente, que sería el opuesto, que sería 3, entre el adyacente, que sería 4. La cotangente, que sería el adyacente, entre el opuesto. La secante, que sería la hipotenusa, entre el adyacente. Y el cosecante, que sería la hipotenusa, entre el opuesto. ¿Vieron? Ahora, me piden, pero ahora me piden para el ángulo B, que quiere decir que ya no voy a trabajar con este, sino que ahora voy a trabajar con este. Por lo tanto, aquí ya cambia, ya no son estos. Como voy a trabajar con este, entonces ahora el opuesto es el 4 y el adyacente es el 3. Y la hipotenusa sigue siendo la misma. Entonces, si saco el seno de B, me dice que es el opuesto, que en este caso ahora sería 4, entre mi hipotenusa, que sería 5. El coseno sería el adyacente, que sería 3, entre la hipotenusa. La tangente, que sería el opuesto, entre el adyacente. La cotangente, que sería el adyacente, que sería 3, entre el opuesto, que sería 4. La secante, que sería la hipotenusa, entre la adyacente. Y el cosecante, que sería la hipotenusa otra vez, entre el opuesto, que sería 4. ¿Vieron? Entonces sí cambia. Va a depender, les digo, del ángulo en el que me estén pidiendo trabajar. No sé si tengan dudas de cómo se resolvió este. No. ¿No? ¿Ya quedó claro? Bien. Sí. Bien. Vayamos a un ejemplo que les dan por lo regular ya dentro de lo que son trabajo de la vida diaria, de la vida cotidiana. Me dicen, calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 4 metros, aquí por eso me marca que vale, mide 4, apoyada sobre la pared. Si la parte inferior la apoyamos a 2 metros de esta. Entonces, primero tengo que ver qué datos tengo. En este caso, tengo lo que es mi hipotenusa. Y tengo este, que es mi adyacente. ¿Por qué estoy tomando este 2 como adyacente? Porque me están diciendo que la parte inferior la voy a apoyar a 2 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Estoy trabajando con esto. Entonces, como estoy trabajando con este ángulo, obviamente este es el adyacente y este va a ser el opuesto, que es el que necesito saber. Para eso vuelvo a utilizar lo que es mi teorema de Pitágoras. ¿Qué datos tengo? Tengo que lo que vale 4, que es la hipotenusa, el adyacente que vale 2. ¿Qué hago? Utilizo mi fórmula y solo sustituyo los datos que tengo. En este caso C vale 4, A vale 2, y todos sus cuadrados los dejo tal cual. Ahora, voy a despejar, hago los cuadrados, 4 al cuadrado 16, 2 al cuadrado es 4, y la B me queda así porque aún no sé cuánto vale precisamente ese lado, el lado opuesto, cuál va a ser la altura que necesito. Lo voy a despejar. ¿Cómo lo despejo? Esto que tengo aquí, lo paso de este lado. Y el 16 que tengo aquí, lo paso del lado derecho. Es lo mismo. Pero esto me sirve para poder quitar el 4 que tengo acá. Este 4 que tengo aquí que está sumando, lo voy a pasar de este lado restando al 16 porque a ese no le hago nada. Una vez que tengo esto, tengo que quitar este 2. Para quitar ese 2, ya sabemos que lo contrario es la raíz cuadrada
del dato del lado derecho. Por eso pongo el cuadrado, la raíz cuadrada. Uso mi calculadora, saco raíz de 12 y encuentro que la altura va a ser 3.46. ¿Sale? Así se resuelven este tipo de problemas con nuestro teorema de Pitágoras. Por eso hay que tener cuidado en descubrir de qué lado está el ejercicio. ¿No? Bien. Pero se supone que ahí no te daba ángulo, solamente nosotros fuimos, bueno, fue opción de ponerlo, ¿no? Bueno, no te lo está dando. O sea, en sí el ángulo no lo necesitas para resolver. Lo que necesitas saber es dónde está la posición. Por eso aquí te dice que se apoya sobre la parte inferior. Ajá, por eso te está hablando de esta. La apoyas a 2 metros. Por eso quiere decir que estás trabajando con este ángulo. ¿Para qué es importante saber? Para saber que este 2 es el ángulo adyacente, nada más. Pero no es ahora sí, para resolver el ejercicio, no necesitas saber el valor del ángulo. ¿Sale? Sí. Bien. Vayamos a otros ejercicios que también les dejé algunos parecidos. Les dejé encontrar el valor del seno, coseno, no recuerdo, encontrar algún lado y encontrar también lo que es el valor del ángulo. Vayamos primero cuando me piden calcular el seno, coseno, tangente, etcétera, de cualquier lado. Y me dan a mí este triangulito, donde tengo que observar los datos que tengo aquí. En este caso tengo todo lo necesario. Este es el ángulo con el que trabajo, entonces este de aquí es el opuesto. Este es el adyacente. Y esta es la hipotenusa. ¿Sí? Dice, y yo les digo, calcula el seno de A. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mis definiciones de las 6 razones trigonométricas que tengo. Como yo las tengo, ajá, y con la información que me da la figura, lo único que hago es ver cómo se calcula el seno de A. Según nuestras definiciones de razones trigonométricas, dice que el seno de A va a ser igual al opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué hago? Observo los datos, como yo ya sé cuál es mi opuesto, mi adyacente y mi hipotenusa, lo único que hago es sustituir. El seno de A va a ser igual a 8, que es el opuesto, sobre 9.61, que es la hipotenusa. Y así es como se resuelve este ejercicio. No sé si tengan dudas de este ejercicio. Yo lo hice diferente, profe. ¿Y le dio el mismo resultado? Pues, cuando lo vi, decía que te daba un resultado exacto, pero tú lo podías redondear para que el ángulo te saliera, o sea, sin decimal. Sí. Entonces, pues yo lo hice con la, por ejemplo, ahí decimos de A, en el ejemplo que nos puso, lo hice con A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada es igual a 2 menos 2 BC por cos de A. Ay, usted se me fue muy, muy lejos. Era más sencillito. Aquí, más que nada, este ejercicio era para que usted pudiera encontrar la razón trigonométrica. Ese era el fin. Sí, porque, Habría que ver Ajá. porque, por ejemplo, Dígame. ahí usted me está dando A, B y C en mayúscula. Y yo lo manejé con esa fórmula porque el opuesto del A es el 8. Bueno, en su ejemplo de usted es A minúscula del Exactamente. lado 8 y es B minúscula del Ajá. 5.33 y es C minúscula del lado Ajá. 9.61. Entonces yo con esas referencias de esos datos fue como desarrollé esa fórmula, la sustituí y me dio ese ángulo. Es que usted ya ha de estar utilizando lo que son la ley de senos o de cosenos. Por eso le está dando todo Ajá, ese resultado. sí, la hice Ese por no ese hay método. problema, está bien. Ahora sí que usted encontró en realidad el valor. Pero en realidad
lo que yo les pedí en el primero, porque ley de cosenos y senos viene después, en realidad lo que yo solamente les pedía era el seno de A, o sea, ¿para qué? Para que practicaran lo que son las razones trigonométricas, pero voy a checar su resultado a ver cómo me lo sacó. Pero no debe de estar mal. Nada más hay que ver que hayan salido bien las operaciones. Sí. ¿Sale? Sí. Pero ahora sí que para teoría, para lo que estamos viendo de razones, esta era la forma en cómo debería de haberlo representado. Bien, no sé si Pues sí. alguien más. ¿No? Bien. Vayamos entonces al siguiente. Aquí en este ejemplo me dice calcula el valor de X, es decir, el valor del lado que tengo aquí. Tengo que checar qué datos me dan. Me están dando el ángulo que está aquí, por lo tanto, el lado que está enfrente de ese ángulo va a ser el opuesto. Profa, no se ve su presentación. Bueno, yo no la veo. ¿Y no se ve? No, ¿No la no, ve? yo no la veo. ¿Alguien más no la ve? Yo sí la veo. Yo sí No la veo. sé. Oye, entonces debe de ser su compu. A ver, lo voy a dejar de compartir y lo voy a compartir otra vez. Espéreme tantito. La voy a volver a compartir, ¿eh? Espéreme. A ver si ya la puede ver. A ver, así ya la puede ver. Ya se está subiendo. ¿Sí la ven? Sí, ya ahora sí ya la veo. Sí, sí se ve. ¿Ya? Ok, bien. Vayamos al siguiente ejemplo, que dice calcula el valor de X. En este caso, tengo que observar qué valores son los que me están dando. En este caso es la hipotenusa que tengo aquí. Acuérdense que esa no cambia. El ángulo que voy a encontrar es el opuesto. Una vez que yo ya detecté cuáles son los datos que yo tengo que usar la razón trigonométrica de acuerdo a esos datos que me dan. En este caso, la función que yo, perdón, la razón trigonométrica que yo voy a utilizar va a ser la de seno. Entonces, ¿por qué? Porque tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa. ¿Qué es lo que hago? Únicamente sustituyo los datos. Tengo el seno, A vale 25, que es mi ángulo, cateto opuesto es la X que no conozco, y la H es el 7. ¿Sí vieron? Bien, perdón, me adelanté. Una vez que ya tengo eso, entonces tengo que despejar precisamente esa X que necesito saber ese dato. Entonces, como yo necesito saber ese dato, lo que hago es que paso esto que tengo acá, lo paso del lado izquierdo, y el seno de 25 lo paso del lado derecho. Acuérdense que es lo mismo, no pasa nada, no lo cambio. El 7 que tengo acá, ¿cómo lo quito? Como está dividiendo, lo paso de este lado multiplicando, solo con el seno de 25. Lo coloco en mi calculadora, 4.22. Sería el valor de mi cateto opuesto. ¿Sí? No sé si tengan una duda. Si se dan cuenta, estamos utilizando solo las razones trigonométricas, no estamos haciendo ningún otro cálculo. Es para lo que me sirven a mí mis razones, para encontrar lo que me están pidiendo. ¿Dudas? No. ¿No? Bien. Vayamos al último ejemplo. Ajá.
Dice aquí ahora, calcula el ángulo. Aquí sí me están pidiendo el ángulo. Bien. Otra vez tengo que checar qué datos me da. Me da la hipotenusa. Pero ahora me están pidiendo este ángulo de acá. Por lo tanto, el 5 que tengo acá va a ser el opuesto. Ya cambió de posición. Y me piden el ángulo. Tengo que checar otra vez qué tipo de razón voy a utilizar para poder sacar ese ángulo. Vuelvo a tener opuesto e hipotenusa. Entonces, otra vez, en este caso, bueno, digo que volví a ocupar la del seno. La vuelvo a colocar, el seno del ángulo, que en este caso es X, es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituyo esos datos. Seno de X, que no lo tengo, cateto opuesto que vale 5, hipotenusa que vale 11. Una vez que ya tengo esto, lo que hago es hacer, entre 11 me da la división, pero yo solo necesito el ángulo, no necesito el seno del ángulo, necesito solo el ángulo, por lo tanto, tengo que despejar este seno. ¿Cómo lo despejo? Aquí es importante recalcar que cuando yo quiero cambiar el seno al lado contrario de mi igual, su función o su operación contraria va a ser el arco de seno o la inversa de seno o seno a la menos 1. Esa es su operación contraria para poderlo quitar de aquí. Entonces, la X pasa como está, el seno pasa para acá, lo abro mi paréntesis, pongo el numerito y pongo a la menos 1. En sus calculadoras puede venir lo contrario, el arco de seno, en algunas calculadoras viene inversa de seno, y en otras tengo que colocar esta operación que yo puse aquí, colocarla así tal cual en la calculadora. Una vez que ya la encuentran, les va a dar precisamente el ángulo que les está solicitando. Es decir, el ángulo que tengo que encontrar en esta parte. No sé si tengan alguna duda. No, no. ¿No? ¿Alguien? Toda lo que es la clase del día de hoy. No sé si tengan dudas, es para reforzar todas las actividades que hemos estado viendo, para que ustedes puedan resolver sus ejercicios. Les voy a mandar un video sobre cómo hacer lo que es la ley de senos y cosenos para que ustedes puedan trabajar. También otra cosa importante, tengo dentro de sus actividades que he estado revisando, les he estado poniendo en donde se han equivocado. Es importante que cuando me manden las tareas, lo hagan de forma vertical porque me cuesta mucho trabajo, ahora sí que revisarlas porque están ya sea horizontal o cuando sacan las fotos, perdón, no se ve bien la información y muchas veces yo no distingo qué resultados están colocando. Entonces es importante que lo hagan de manera vertical y lo más clarito que se puedan hacer, que más el celular hacia el cuaderno, para que yo pueda saber qué resultados se están colocando. La mayoría no se ha equivocado mucho, quiere decir que no les ha costado trabajo. Espero que con esta clase de hoy pues quede un poco más claro y puedan seguir trabajando. Ya saben, cualquier duda que tengan pues me pueden escribir y yo con mucho gusto pues les digo. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra inquietud. ¿Nadie? Si ustedes quieren hacerle algo más y desayuno, pues eso también la cuestión de ustedes. Sí, así. ¿Quién quiere desayunar? Dice la maestra Carmen. No, ¿verdad? Ya, chicos, No. no se les olvide, en 5 minutos más iniciamos la clase de informática. Bueno, pues eso sería todo, chicos. Cuídense, protéjanse, tengan cuidado de todo lo que hagan, tranquilos, todo va a estar bien. Ya pronto vamos a regresar a clases
Mientras tomen energías para el regreso porque vamos a trabajar mucho, ¿sale? Gracias, maestra. Igual usted cuídese. Cuídense mucho, por favor. Adiós, profa. Hasta luego. Adiós. Adiós, profe. Adiós, cuídense. Bye. Adiós, maestra. Adiós. Cuídense, cuídense. Adiós, chiquillos.